buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la temperatura de servicio de los diferentes tipos de vino para ver lo importante que es elegir una buena temperatura y catar un vino a una temperatura adecuada. Como todos sabemos, la temperatura puede alterar muchísimo el sabor del vino. De hecho, se dice que es uno de los factores más importantes a la hora de catar un vino. Si queréis, podéis hacer una prueba muy simple y es que coger una botella de vino, serviros una copa a 8 grados y otra copa a 18 grados y catáis las dos copas y podréis ver que aun siendo el mismo vino os encontráis con un vino muy diferente, y con esto pues tenéis una noción práctica de lo importante que es una buena temperatura. Por ejemplo, si la temperatura de servicio es una temperatura muy baja, el vino pierde muchos aromas porque los compuestos volátiles no se liberan. Un vino muy frío será un vino con escaso sabor, y la ventaja del frío es que ayuda pues a suavizar esa acidez que nos encontramos en algunos vinos blancos. Si la temperatura ambiente, ¿qué es la temperatura ambiente? Pues es la temperatura que tenemos en nuestro entorno. Siempre se dice la temperatura ambiente de un vino. La temperatura ambiente se puede servir a la temperatura ambiente. Pero ¿qué ocurre si tenemos una temperatura ambiente muy alta? Por ejemplo, unos 20 grados. Se acentúa el alcohol y se estropea pues el sabor del vino, tanto en nariz como en boca, encontrándonos un vino que puede ser empalagoso y pesado. El vino, por ejemplo, a partir de los 12 grados potencia la volatilización de los componentes aromáticos del vino. Por eso, el tinto, que es menos ácido y tiene una mayor complejidad aromática, se sirve no tan frío para que se expresen sus aromas, pero sin llegar a un calor que acentúe demasiado el grado alcohólico que hemos nombrado, perdiendo pues un poco de sabor. El vino tinto debe enfriarse hasta los 12 grados y el rango más propio de los tintos es de 12 a 18 grados, como máximo, en función pues del tipo de vino tinto que tengamos. A los vinos poco aromáticos les favorece temperaturas de servicio un poco más altas, mientras que a los que tienen mucho alcohol les va bien servirlos más frescos. Los vinos de alta acidez pues mejoran al servirlos más frescos. Los vinos dulces tenemos que tener en cuenta el tipo, la cantidad de azúcar. Es decir, mientras más azúcar tenga, más frío debe servirse. Los vinos blancos secos por encima de 10 grados resaltarían sus aromas secundarios y su alcohol. Estos factores no son interesantes en este tipo de vino, mientras que por debajo de los 8 grados aparecen sutiles aromas que se verían muy reducidos, tapados, y lo que notaría sería un vino un poco insípido. Los tintos con cuerpo, pues por debajo de 12 grados tenderían a una frescura y ligereza que en este tipo de vino no solemos desear. Y por encima de 15 grados, pues resaltaríamos el cuerpo y la tanicidad de los vinos tintos con cuerpo. También a esta temperatura lo que hace es enmascarar otras virtudes más sutiles que sin duda pues poseen estos vinos, aunque sean vinos con cuerpo con crianza. Los tintos añejos, pues por debajo de 16 grados tienes muchas posibilidades de no mostrar sus aromas terciarios, mostrándose en boca duros, y mientras que, por ejemplo, si se sirven a 17, 18 grados, nos agregaría un alto nivel de alcohol, que no notaríamos, haciendo que no notáramos pues, los complejos matices, los sabores y los aromas que estos vinos contienen. Como conclusión final, pues podemos tener en cuenta que no se pueden ser rigurosos, porque al fin y al cabo en el mundo del vino es un vino muy amplio y que entra mucho el gusto de cada persona. Por eso, yo más o menos, aparte de contaros todo lo que son, pues que una temperatura nos da más acidez, otra temperatura nos da más cuerpo, os voy a dar unos rangos que nos podemos encontrar en cualquier libro y en cualquier página de internet, que son los rangos más comunes en los que nos debemos manejar. Por ejemplo, aquí en este libro que yo tengo aparece un termómetro con diferentes temperaturas, con las temperaturas más comunes. Por ejemplo, nos dice que de 6 a 8 grados pues deberíamos de beber los espumosos, los champán, blancos vivos y secos. En 8 y a 11 grados pues nos encontramos los licorosos, los que hemos dicho que tienen azúcar, los vinos encabezados, los rosados y los blancos afrutados, para que así a temperaturas bajas encontremos esa frescura, esa acidez.
A temperatura de 11 a 13 grados nos encontramos blancos intensos, espumosos reservas, grandes champán y tintos ligeros, tintos jóvenes. Después, de los 14 a los 16, nos dice que tintos sedosos y afrutados. 16 y 18, tintos intensos, para que así aparezca no tan todos los aromas que tenemos. Y luego, a mayor de 20 grados, no es recomendable beber ningún vino. ¿Todo esto qué nos dice? Pues que los espumosos se deben servir muy fríos, de 6 a 8, blancos y rosados pues entre unos 8 y unos 12 grados, y el tinto pues a una temperatura templada, que entraría de los 12 a los 18 grados. Ya tenemos que tener en cuenta el tipo de vino que tenemos y cuál es la temperatura más adecuada y qué es lo que queremos encontrar en ese vino. A lo largo de la explicación de cuál es temperatura y tal, os he nombrado aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. ¿Qué significa esto? Aromas primarios son los aromas propios de la zona de cultivo, de la variedad y de la climatología que nos encontramos. A los aromas primarios se le dice que son los que nos dan la identidad de la procedencia de ese vino. Estos aromas se pueden encontrar en vinos jóvenes. Por ejemplo, en los vinos blancos pues encontramos pues manzana, melocotón, menta, limón, jazmín. En cambio, por ejemplo, en los vinos tintos, pues aromas primarios que nos encontramos, pues los arándanos, las moras, cereza, entre unos muchísimos. Pero sobre todo suelen ser frutas, flores. Después, por ejemplo, tenemos los aromas secundarios. Los aromas secundarios son los que se originan en el proceso de fermentación, los que la levadura actúa, descompone lo que es el azúcar y nos da alcohol. Entonces, libera pues una serie de componentes, que son los aromas secundarios. Son los aromas que, como hemos dicho, proceden de la fermentación y que generalmente son aromas a bollería, a repostería, ya que la levadura pues expulsa estos aromas. Y luego pues tenemos los aromas terciarios. Son los aromas que se adquieren durante la crianza del vino en barrica o en la posterior tiempo en botella. Podemos clasificarlos en maderas, especies, tostados, minerales, y todo esto, si unimos los aromas primarios, los aromas secundarios, los aromas terciarios, pues nos da lo que llamamos el bouquet del vino final, la complejidad y todos los aromas que obtenemos en un vino. Puede que un vino, por el tipo de uva que tenga, no tenga tantos aromas primarios, pero que en el proceso de fermentación y en el proceso de crianza, pues haya obtenido mayor aromaticidad. O por el contrario, podemos tener una variedad de uva muy aromática, que nos den muchísimos aromas primarios y que obtengamos un vino pues mucho más fresco, mucho más afrutado o más floral, pues por lo que tiene más aromas primarios, y luego pues en el proceso de crianza y en el proceso de fermentación pues no hemos querido obtener tantos aromas, y todo esto pues nos da los diferentes tipos de vino. Bueno, todo esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis enterado y que hayáis cogido algunas nociones de cuál es la mejor temperatura de servicio. Importante, quedaros en casa, vino rondeño.